Bueno, saludamos a todas las compañeras, compañeros y compañeras que están ahora en las redes sociales también, participando de esta hermosa jornada, con mucha expectativa. También hay compañeras de otras provincias, como bueno, la veo a nuestra compañera Claudia, Nelly, de Chubut, bueno, Yami de Tierra del Fuego, de Río Grande, Ushuaia, así que bueno, agradecerles también por conectarse, por estar. Y bueno, creo que cuando se abren estos espacios, los aprovechamos, ¿no? Seamos de la provincia o no, siempre estamos en esta conexión, en este trabajo en red, en este avanzar todas juntas. Así que bueno, se generan estos climas tan lindos que lo venían planteando ahí en el grupo, con mucha expectativa también. Así que bueno, más que nada agradecerles que, bueno, que participen de estos espacios. Primero que nada, bueno, obviamente el agradecimiento a los compañeros que están en estos momentos ayudándonos con todo lo que es la técnica, que son los compañeros del equipo de comunicación del Consejo Directivo Provincial de Santa Cruz. Mi nombre es Olga Reynoso, yo soy secretaria general en la provincia de Santa Cruz y secretaria general de la CTA también de mi provincia. Le damos la bienvenida a todas las compañeras, a los compañeros y a las compañeras que nos siguen en las redes sociales. En primer lugar, voy a agradecer a la compañera Raquel Coronel, nuestra compañera que es, bueno, es abogada laboralista, es doctora en Derecho del Trabajo, es una de las primeras abogadas incursionando en el mundo sindical como asesora, así que, bueno, es el orgullo de poderla tener y la vamos a escuchar el día de hoy. Viene transitando y caminando con nosotros hace no tanto tiempo, pero bueno, ya es como de la casa, es como nuestra, y la queremos aprovechar, bueno, con todo el potencial que nos trae siempre. Ella es doctora en Derecho del Trabajo, Derechos Humanos y Seguridad Social, especialista en normas internacionales, profesora de la maestría y doctorado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, directora del Instituto de Derecho de Trabajo de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, asesora sindical, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de FACA, y ahora está a cargo de la Secretaría Regional Sur de FOFETRA, lo dije bien, así que bueno, y el orgullo de que hoy la podamos recibir con esta iniciativa. Cuando charlamos y nos propusimos hacerla, la verdad que ahí nomás nos pusimos de acuerdo y avanzamos, y creo que bueno, que eso tenemos a veces las mujeres, cuando nos juntamos avanzamos de tal forma que se generan estas energías y estos espacios que la verdad que son dignos de aprovechar. Así que bueno, Raquel, yo te hago una introducción y después entrego, pero bueno, agradecidos de que poder tenerte y escucharte. Si bien en la provincia de Santa Cruz tenemos ejercicios de convenios colectivos de trabajo, de poder juntarnos en los encuentros de mujeres varias veces al año, de poder ir trazando una agenda político-sindical que nos permitió ir desatando esos nudos críticos para poder avanzar hacia adentro de la organización, pero también habla de poder avanzar como movimiento de mujeres en la provincia. Así que, y en un lugar donde no es fácil, que es dentro de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, que bueno, que vienen con una estructura que hay que romper, como nosotros decimos, hay que despatriarcalizar esas estructuras, pero que hemos transitado esta parte de la historia, que muchas compañeras lo han hecho anteriormente, antes que nosotras, y que les ha costado muchísimo hacer ese surco que, bueno, que las que venimos lo estamos transitando en estos momentos con esa carga de esa historia, no solo en la provincia de Santa Cruz, sino en el país. Así que agradecerte nuevamente, Raquel, y bueno, y te dejo todo el espacio ya para que podamos llevar adelante la charla. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que para mí es un honor estar acá, hablar con trabajadoras, trabajadores, y la verdad que es un gusto, y es cierto, como dijo Olga,
charlamos esto en común acuerdo y nos pareció que era una idea buena para transmitirlo, y sobre todo la intención de esta charla no es hacer una clase magistral que solo hable Raquel o Olguita, que es maravillosa disertante. Lo que queremos, y esto es lo que acordamos con la compañera, es que sean disparadores estos para aprender todos. Yo voy a volcar algunos pocos conocimientos que tengo al respecto, pero me gustaría llevarme más conocimientos de los que dejo. Es lo que siempre trato de hacer cuando hablo con trabajadores. Así que, pero sobre todo, más allá de los títulos que dijo Olga, yo quiero aclarar que soy abogada laboralista. Por sobre todas las cosas, y ese es mi gran título, ¿no? Sí, yo agradezco todo lo que dijo, pero soy abogada laboralista. Bueno, un placer, realmente un placer estar hablando acá a todos los trabajadores de arte. Bueno, vamos a empezar un poquitito con esto, que quede un poco cuál sería la intención, que no es la intención de una clase magistral, sino de disparadores para poder desarrollar justamente un tema como es la perspectiva de género, ¿no? Es decir, todo esto que queremos, esta lucha que venimos llevando adelante las mujeres y que ha quedado un poco relegada. Por eso yo voy a pasar unos power para que quede, a mí me parece siempre que lo visual da mejor, queda más grabado y se puede dialogar mejor sobre bases concretas de disparadores. Entonces, si ustedes me permiten, voy a proyectar estas imágenes. Fíjense, aquí que yo pongo para esta charla o este intercambio de ideas, lo titulo con algo que a mí siempre me llamó la atención y que me gustó muchísimo, que es esta frase de Joaquín Sabina, ¿no? Donde habita el olvido. Porque justamente creo que las mujeres hemos, como decía anteriormente, llevado adelante grandes luchas, pero esas luchas han quedado relegadas, es decir, ahí donde habita el olvido, ¿no? Y quiero un poquito en estas breves palabras tratar de reflotarlas y enfocar cómo se deben tener presente. Es necesario, yo creo, tener una mirada de género que destaque las aportaciones y las dificultades de las mujeres en el sindicato, precisando que el interés quedará fijado en esta oportunidad, en esta charla que vamos a hacer, en las mujeres sindicalistas, pero no solo en ellas. Yo quiero reivindicar otro sector, que a veces queda más olvidado alguno, que es la mujer en la lucha, en su conjunto. Mujeres que en sus atribuciones de madre, de esposa, de hijas, de hermanos, han contribuido y contribuyen con su trabajo doméstico y de cuidado a que los hombres del sindicato puedan formar parte activa de esa organización sindical y de sus luchas. Es decir, una historia y una problemática de la que, sin lugar a dudas, también forma parte el olvido, esta frase de donde habita el olvido que tanto me gusta. Esos olvidos que marcan la historia de las mujeres y del sindicalismo, tal como cuenta aquí la frase que titulé en esta charla, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de qué olvidos estamos hablando. Esos olvidos, en primer lugar, lo vemos justamente como son en las luchas sindicales, que son protagonizadas por mujeres y han sido habitualmente silenciadas. Yo tengo aquí unas apreciaciones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Porque la lucha en general siempre es patrimonio de los trabajadores, sin menospreciar, por supuesto, a los compañeros trabajadores. Pero en el imaginario siempre se encuentra el trabajador hombre. En primer lugar, se lo ponen al frente siempre a hombres cuando grandes luchas, la realidad lo muestra, son llevadas adelante por mujeres. Y yo lo voy a demostrar después en ejemplos concretos de 7 u 8 luchas que se han llevado en la historia, donde han cambiado el rumbo de la historia. Y lo voy a demostrar. Y quiero compartirlo también con ustedes. Pero la lucha siempre se la asigna solo a los hombres, ¿no? Ahora, pregunto yo, ¿no? Las mujeres que quedan en casa preparando viajes o cuidando hijos o haciendo ollas en los cortes, los acampes, contando rutas a la par de los maridos, de los compañeros, de los hermanos. Todo eso, esas mujeres, ¿no están también al servicio de las luchas? Es la pregunta que siempre me hice. ¿No están ejerciendo estas mismas compañeras
el legítimo derecho de peticionar por sus derechos, esta acción de huelga que llevan adelante los trabajadores. Entonces, insisto, la mujer cumple un rol fundamental en las luchas, pero luego, y esta es la consecuencia que aquí quiero un poco compartir con ustedes también, son relegadas en las conducciones, ¿sí? No estoy hablando del caso porque aquí se da, por suerte, la realidad en que tenemos una secretaria general mujer en el sindicato, una secretaria general en la central de trabajadores, pero estoy hablando en general, y esto es para construir. Y la realidad es esta, que si bien encabezamos todas las luchas, o por lo menos la mayoría de las luchas, en la realidad después se nos relega. La forma más genuina y visible de la libertad sindical, toda la conocemos, aquella que transitamos el aspecto sindical, son las medidas de acción directa. Es decir, cuando hacemos una huelga, cuando hacemos un corte acá en Santa Cruz, conocemos de todo esto y sabemos lo que nos cuesta y lo que dejamos en cada corte. Digo porque a pesar de mi condición de abogada, yo también he hecho cortes, entonces sé de qué estoy hablando. También he cortado vías y eso Olga lo sabe. Pero las mujeres siempre han sido prácticamente vanguardia en todas estas acciones, encabezando las columnas, solas o a la par de sus compañeros, o con su trabajo de logística, que no es poca cosa. ¿Pero para qué? Para que los reclamos esos que se efectivizan en esos cortes, o que se ponen en práctica en esos cortes, esos reclamos tengan visibilidad y tengan sostenimiento, porque sin eso no pueden seguir adelante. Por eso digo de la logística, que es tan importante, que también realizan las compañeras. Pero a pesar de ello, el accionar de los hombres siempre ha relegado los roles de dirección a las mujeres. Y esto es uno de los tantos escollos que vamos a ir charlando en esta charla. Entonces, se habla de la presencia de las mujeres, pero se las ignora en las organizaciones sindicales. Esto es una de las primeras cuestiones que hay que dejar sentada. Y del análisis de la estructura y la estrategia sindical se han realizado distintas miradas masculinas. Entonces, cuando siempre se enfoca al hombre como encabezando todo esto, se tiende a confundir lo masculino con lo universal. Es decir, universalmente es el hombre. Entonces, todo lo masculino, todo lo universal es masculino. Y vemos y vamos a demostrar que no es así. En un segundo lugar, otra de las apreciaciones, esas creencias generalizadas en la existencia de la reciente incorporación de la mujer en el mundo laboral. Esto también es una falacia, esto tampoco es así. No solo porque no es real, sino que la mujer no viene a incorporarse al mundo laboral recién en los últimos años o en las últimas décadas, sino que es una forma también de no resignificar, de no apreciar, de no considerar el trabajo doméstico, de cuidado, que realizaron y realizan las mujeres de la familia, que permitió y permite aún hoy la mayor disponibilidad laboral de los adultos masculinos y su mayor dedicación en el trabajo sindical. Sin este aporte, los masculinos estarían restados en horario para cumplir esa función sindical. Entonces, estas son falacias que se plantean de la reciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y no es así. Hay doble negación. Por un lado, no reconocer que hace años que estamos interviniendo en todo el mercado laboral, y por el otro, ningunear justamente una de las actividades más importantes que lleva a cabo la mujer. Tercer elemento, ese mito similar al de los análisis del movimiento obrero sindical, que basan en la premisa de una fuerte resistencia femenina a la participación en los sindicatos. Otra falacia. No hay fuerte resistencia femenina a la participación en los sindicatos. La prueba la tenemos con la compañera Reynoso y con otras compañeras que también tienen responsabilidades dirigenciales. El tema que acá se cuestiona es el lugar que le dan, ¿sí? Lo que nos cuesta llegar y lo que nos cuesta discernir a ver cómo nos acomodamos, cuál es la relación que existe en todos estos. Esos olvidos de lo cual hablábamos se fundan
en la omisión del papel pionero que las sindicalistas tuvieron en la vindicación de las políticas de igualdad de oportunidades. Fueron las mujeres en el mundo laboral que impusieron estas políticas de igualdad. Y han sido las historiadoras del trabajo quienes han puesto el foco sobre el trabajo sindical desarrollado por las mujeres, y no hoy por hoy, si no se hacía un estudio, las mujeres seguían relegadas y no se las reivindicaba. Es decir, continuaban en el hecho de ese olvido, ¿sí? Y simplemente en el otorgamiento de esa Secretaría de la Mujer o en otras instancias similares como la Secretaría de Género y todas esas cuestiones que hacen a lo secundario y no a lo dirigencial. Avanzamos un poquito más y decimos que mujeres que con la labor cotidiana hacen patente la mejora de las condiciones laborales de mujeres salariales y del conjunto de la clase obrera. No solo las mujeres se dedican a sus cuestiones, sino se dedican a cuestiones generales que hacen a todo el conjunto de la clase obrera. Fueron las mujeres, y debemos tenerlo presente, que fueron las mujeres y no las cúpulas sindicales quienes iniciaron el camino para poder estar presentes en los sindicatos. Lucharon por introducir los temas de la mujer en el ideario sindical. Si no era así, si partíamos de las direcciones sindicales, esto no iba a ser en el estadio que se encuentra hoy. Las luchas, que no fueron fáciles, por supuesto, atestiguan en todas las dificultades con las que se tropieza a diario las iniciativas de aquellas mujeres que quieren unir la lucha sindical, por ejemplo, con la feminista. No es fácil. Hoy estamos pudiendo introducir estas luchas y unificándolas, porque son una sola, entiendo yo, pero eso daría para discusión de otra charla. Entonces, las luchas de esas mujeres se libró para introducir las reivindicaciones feministas en las demandas de la clase obrera. Lo que digo que ha costado y nos va a seguir costando. Acciones que no siempre fueron bien acogidas por parte de los compañeros de clase, y esto también lo tenemos que decir. Esto se ve claramente en sectores del sindicalismo textil, allá por principios del siglo XX, inclusive se transmitió en el sindicalismo en los sectores de la industria del hierro. ¿Qué sucedía? Esos sindicalistas realizaban luchas constantes para excluir a las mujeres de la fábrica. Y también hay que decirlo, porque forma parte de la historia de nuestras reivindicaciones. Ese rechazo no fue homogéneo. Insistió el eslogan sindical de mujeres fuera de la fábrica. Este lema, defendido por los compañeros de clase, que en realidad no hacían más que preservar el modelo familiar patriarcal, basado en el pacto de hombre cabeza de familia, mujer ama de casa. Este era el pacto que se defendía. En la actualidad, todavía en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, se mantiene en grandes sectores esto. Y sirvió inclusive este eslogan, hombre, cabeza de familia, mujer, ama de casa y mujeres fuera de la fábrica, para justificar la defensa ultranza de la presencia hegemónica de los hombres en la actividad fabril. Y hoy por hoy todo esto se ha ido desvaneciendo en gran medida, pero subsiste. No creamos que ha sido descartado totalmente. Hoy por hoy se sigue manteniendo esta postura machista en ciertos sectores de determinadas actividades. Para ir a un resumen, digamos, de estos apuntes históricos, podemos señalar que los olvidos mencionados se han ido resquebrajando en estos últimos tiempos. Es decir, esa grieta se ha ido abriendo a medida que la historia sindical ha requerido ser reconstruida de la perspectiva de género. Esto nos llevó a que el rol femenino lo rescatamos, y así es posible saber cuántas mujeres han estado presentes en ese movimiento y poner en claro cómo dicha presencia no ha sido tan reconocida como la masculina, que es lo que decíamos anteriormente, porque ellas, y debemos remarcarlo, el porqué también de esta falta de reconocimiento de las mujeres, porque las mujeres no suelen ocupar la primera línea en los relatos, ni de los órganos de poder sindical. Cuando se hace un relato,
se pone, ustedes abren los medios, si hay alguna medida, y se lo pone al dirigente masculino. Las mujeres que están atrás con toda esta apoyatura, estos olvidos que acabamos de ver, no figuran. La mayoría de esos inconvenientes nacen justamente de la incomprensión del discurso feminista, que el discurso feminista sufre dentro de la propia estructura sindical. Es decir, la propia estructura sindical es expulsiva del reconocimiento a esta actividad propia de las compañeras dentro del sindicalismo. Pero ¿cuáles son las razones que darían lugar a estas dificultades? Uno de los elementos más determinantes de esta situación de la mujer en este organigrama es justamente la posición precaria de las mujeres en el mercado de trabajo, porque todo esto se refleja. Esta es la que refuerza la invisibilidad y la que reproduce su posición de debilidad en las propias organizaciones sindicales. Se refleja. Esa menor presencia femenina en las estructuras sindicales puede explicarse por los problemas que tienen los colectivos minoritarios para convertirse en colectivos decisivos en la estructura de poder. Esa estructura de poder que expulsa. Voy a seguir con esta calificación. Y eluden a la resistencia masculina sobre la presencia femenina en los sindicatos, fuera las mujeres de la fábrica. Esto también es así. ¿Recuerdan la frase que les dije que se daba allá a principios del siglo XX? De tal modo que puede decirse que la segregación horizontal y vertical que explica la posición de las mujeres en el mercado laboral tiene también su reflejo en la posición sindical. Es decir, exactamente lo mismo. En la medida que nosotros no trabajemos la posición de la mujer dentro de las relaciones de trabajo en el plano individual, también se va a ir reproduciendo en el plano sindical. Pero hay un segundo bloque, podemos decir, de razones y de dificultades que proceden justamente de la presencia femenina. La situación que las obliga a asumir esa doble y simultánea forma de manifestarse. Por un lado el tiempo, y por el otro lado el tiempo, y por el otro lado el trabajo, es decir, el empleo y el hogar y la familia. Todo esto le resta tiempo de dedicación a la militancia justamente sindical, que sí la tiene el masculino sindical. La falta de tiempo, que posteriormente las encuestas, por supuesto, que confirman todo eso, es una realidad. Y según todas las mediciones que se realizan hoy, al día de hoy, las mujeres asalariadas tienen asignada una mayor carga total de trabajo, ya que se encargan casi de forma exclusiva del trabajo doméstico y del cuidado, mientras que la no participación en la realización de esa carga rígida y cotidiana de trabajo sigue siendo la norma masculina de presencia en el hogar. Eso implica que también se da una falta de participación de los sindicalistas en el trabajo doméstico y de cuidado. La ausencia de masculino tolerada socialmente, porque eso está bien, socialmente es bien visto. En este caso, además, esto que está bien visto socialmente es utilizado también por el sector sindical masculino como excusa para no encargarse de esas tareas que, según el colectivo sindicalista, le son a las mujeres. Por el otro lado, hola. Bueno, sigo, porque se sentieron unas veces, pensaba que había algún problema. No. Algunos balances que se hacen refieren que el papel de cuidadoras al que más incide sobre la falta de disponibilidad femenina afecta directamente a la participación sindical de las mujeres en el mundo del trabajo, por supuesto. Y este análisis también observa cómo la ausencia sindical femenina se ve reforzada por la forma de trabajo, y esto es importante, y organización de los propios sindicatos, ya que muy a menudo se rigen por modelos de organización propio, pero de los tiempos de vida masculino. Esto también es así, porque por un lado se la condena a la mujer o se la relega para que realice determinadas tareas. Pónganle el caso de los chicos de mandar al colegio, eso es tarea de la mujer. Ahora, esos tiempos
si fueran repartidos, también corresponden al masculino. Entonces, si es así, esos tiempos están dedicados a que la mujer no pueda concurrir a la militancia sindical. Por eso decimos que se rigen por modelos de organización propios de los tiempos de vida masculino, como refleja ahí la diapositiva. Pero bueno, continuamos con estas críticas. Y vemos que hoy el modelo de carrera sindical se sigue centrando en el modelo de hegemonía masculina. Lo hemos tratado de demostrar. ¿Por qué? Porque se basa fundamentalmente este análisis en la realidad y en invisibilizar formas de estar y actuar más vinculadas a las maneras de vivir en femenino. Todo está estructurado de acuerdo al sujeto masculino. No se toman en cuenta ni tiempos, ni lugar, ni personas, ni actividad de lo femenino. Ampliando justamente ese mismo tipo de argumento, decimos que las dificultades que mejor explica la menor presencia femenina en esas organizaciones sindicales procede de la propia cultura sindical y la estructura sindical que se ha armado, y esto expulsa, también expulsa. Esto muestra entonces que persiste un imaginario colectivo favorecedor del discurso y las prácticas cotidianas del sujeto masculino. Y seguimos dando vuelta a todo esto, a tal punto que se identifica este sujeto masculino o el sindicalismo en sí con ese sujeto masculino, y como dijimos anteriormente, se lo universaliza, que se lo distingue o se lo identifica, como dije anteriormente, con el obrero industrial. Fíjense que siempre se habla del obrero industrial, nunca se habla de la mujer que está en los sectores de producción. Aunque si bien hoy por hoy esto ha cambiado, porque si bien en un principio el obrero industrial era el que identificaba toda la relación o toda la figura de ese desarrollo sindicalista, por la falta inclusive de mujeres, porque había mucha menos acceso de las mujeres a los trabajos en producción. Hoy por hoy eso ha cambiado en desmedro de la mujer, yo entiendo, porque si bien hay mayor presencia de la figura femenina en estos trabajos, por supuesto que estos trabajos están dados con flexibilización, con precarización, con puestos totalmente precarios y débiles. Pero a pesar de ello, que existe la realidad que las mujeres están dentro de las relaciones laborales, se sigue identificando en el colectivo imaginario al obrero industrial. Ahora bien, a pesar de ello, todavía podemos encontrar resistencia masculina hacia la presencia femenina. A pesar de esto que digo que ha aumentado la proporción de las mujeres dentro de las relaciones laborales, y que a esta sea aceptada la igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, es importante esto de aceptar la igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque cuando lo traducimos todo esto en una acción global de los sindicatos, ahí se ve de manifiesto cómo la igualdad de oportunidades no forma parte justamente del núcleo duro de los temas de la negociación colectiva. No se llevan cuestiones de género a la negociación colectiva. Marcaba muy bien Olga que han sido incluidos en este sindicato esos temas. Hoy por hoy no encontramos ni representación en las paritarias, ni temas de género dentro de la negociación colectiva. Entonces, vamos a ir a unas primeras conclusiones. Vamos a tener varias, porque de acuerdo a los tramos que vamos dando, me he permitido algunas conclusiones que yo creo que son las que pueden ayudar a los disparadores. Yo creo que el sindicato debería recordar que para el mercado de trabajo haya empleo en condiciones decentes y la distribución de la riqueza sea posible, se requiere que alguien realice cotidianamente ese trabajo doméstico y de cuidado. ¿Y ese trabajo quién lo realiza? Justamente las mujeres, que cada día y sin salario y sin reconocimiento lo van ejecutando. Y
peor aún, porque esas retribuciones a ese trabajo que existe y que lo realizan las mujeres, en general son con salario y en condiciones casi cerca a la esclavitud. Y las desigualdades sociales en este sentido y con este escenario, por supuesto que se acrecientan. Entonces, en estos tiempos de crisis, el futuro sindical va a necesitar de las mujeres, al igual que las necesitó en su comienzo. Y de eso voy a hablar al final, cuál es el tema que nos atañe en este momento de crisis. Pero quería decirlo de acuerdo a lo que veníamos desarrollando. La mujer tiene un rol muy importante, ha acompañado el crecimiento de, como bien dijo Olga, ha acompañado el crecimiento del movimiento sindical y hoy por hoy, ante la crisis, somos indispensables, digo yo. Pasemos al otro. Vamos a ver en cuanto a legislación del cupo femenino, que es otro de los temas que preocupa. Tenemos varias legislaciones, yo quiero nombrarlo porque hay una muy importante que se ha dado en diciembre y quiero, lo tengo aquí porque me parece interesante, yo no lo agregué aquí en el Power, pero quiero recordarles que todo esto que estamos hablando tiene determinadas protecciones, pero están encaradas hacia el acoso, hacia la violencia, la protección, y yo creo que tenemos que nombrarlo, que es el convenio 190, que si bien todavía no ha sido ratificado, el convenio 190 de la OIT habla justamente de esta problemática. No enfoca directamente el tema sindical, pero sí creo que es de lectura obligatoria para todas aquellas que reivindicamos nuestros derechos en esta sociedad tan patriarcal. Y la otra legislación específica para esta reivindicación de derechos, creo que está dada fundamentalmente por la reforma que ha sufrido justamente la 26485, ley 26485, que es la de la protección de la mujer. Pero quiero recordar que en diciembre, porque con esto del COVID nos hemos olvidado de muchas cosas que han sucedido, en diciembre del 2019 se hizo una modificación a través de otra ley, la 27533, pero en el artículo 6º habla de los efectos de esta ley, se entienden por modalidad de la forma en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra la mujer en los diferentes ámbitos. Yo voy a resumirlo, pero hay 2 o 3 puntos en el inciso H que justamente habla de esto, porque dice que la violencia pública y política contra las mujeres es aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y amenaza, impida o limite el desarrollo propio de la vida o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, o desalentando, menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales y asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Esto es importante tenerlo presente, compañeras, porque creo que nos da una cobertura que no teníamos, porque siempre se hablaba de la protección en cuanto a la actividad política, y aquí específicamente resguardando todos esos derechos que no habían sido otorgados en los distintos convenios internacionales, aquí esta ley lo recoge y lo pone en una norma efectiva. Acuérdense que los derechos se tienen, pero las leyes lo reconocen. En este sentido, nos ha sido reconocido un derecho que ya tenemos. Siempre lo recargo porque dicen, la ley nos otorgó un derecho. No, la ley no otorga derechos, la ley reconoce derechos. Los derechos, sobre todo los derechos fundamentales, como son estos de la asociación, de la igualdad y demás derechos fundamentales de no discriminación, de la libertad sindical, estos derechos fundamentales son inherentes a la persona humana. Por lo tanto, los tenemos desde que nacemos. Y lo que hacen las leyes es reconocerlo. Nosotros hemos tenido en el 94 una reforma
constitucional donde todos estos derechos constitucionalmente han sido reconocidos. Por lo tanto, ejerzámoslo. Bueno, siempre me desvío con esto porque me parece que es importante que todos los trabajadores lo sepan, porque yo creo que a veces desde los centros de poder se han encargado que esto no se transmita o se transmita en formas desvirtuadas. Entonces hay que recalcarlo. Volviendo a la legislación, también debemos decir que en Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley de cupo femenino, ¿no? Si bien en un principio fue para candidatos de partidos políticos, donde es la 24, ahí lo pongo, la 24012 en el 91, que establecía el 30% de candidatas en la lista de partidos políticos justamente para cargos electivos nacionales, ¿no? Y en el 2002, pero en el 2002 se sanciona, como dice ahí bien, la 25674, que es específica el cupo femenino para la representación de la mujer para integrar órganos directivos en los sindicatos. Esto quedó establecido a través del artículo 18 de la 23551, que es la Ley de Asociaciones Sindicales, adoptando justamente la representación de femenino en cargos selectivos y representativos de los sindicatos en un mínimo del 30%. Pero quiero aclarar esto, cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de trabajadores, cuando no alcance ese cupo del 30% del total de sus trabajadores, se hará en forma proporcional al número existente, dice la norma. Digo esto porque en el caso de ustedes quizás el número de mujeres, de femenino, me sonó muy feo eso de femenino, pero bueno, de mujeres, sea mayor, pero hay sindicatos donde no alcanza, entonces está muy bien que sea proporcional y estén todos representados. Por supuesto que esta ley ha recibido críticas de todo tipo, a favor, en contra, que funciona como piso ese 30%, otros dicen que no, que es discriminatoria, que es exclusiva, otros que dicen que funciona ese 30% como techo. Ahora, yo creo que, después le voy a decir mi postura al respecto, pero yo creo que toda ley refleja una necesidad de un tiempo determinado, una porción determinada. En ese momento, esto ha sido un paso para avanzar, porque es como todo derecho dentro de esta disciplina del derecho del trabajo, ¿no? Es decir, una vez que se logra, a través de determinadas negociaciones, ya sea por una ley o por los convenios colectivos, cuando se logra eso, siempre queda latente que hay que avanzar. Entonces, eso que se logró a través de un pedido y una acción concreta de huelga para que les sea aceptado y se introdujo esa cláusula, o en este caso se dictó la ley, hay que ir por más, pero eso lo va a determinar la lucha de estos dos sectores en pugna que hay en la sociedad. Bueno, yo creo que debemos ir por más, pero bueno, eso lo va a decir las distintas posturas que se adopten dentro de la sociedad y en el momento determinado. Es decir, va a haber algo superador. Yo creo que lo superador tiene que ser 1 y 1, y después adoptar las proporcionalidades en caso de que no exista ese número para poder cubrir ese 1 y 1, pero bueno, esta es una postura y cada uno puede tener la suya. Pero sí creo que ha sido un paso importante de cómo veníamos anteriormente, que el cupo femenino se atendía bajo ningún punto de vista. En cuanto a las posibilidades que se presentan a la mujer trabajadora de participación, cuando analizamos justamente la participación de la mujer en los sindicatos, vemos que el denominado techo de cristal, que se usa siempre en cuanto a cómo se le coarta el crecimiento a la mujer para participar en distintos ámbitos, se encuentra presente también dentro de la estructura gremial. También existe ese techo de cristal. Fíjense que tan solo el 18% de las secretarías, de las subsecretarías y prosecretarías sindicales son encabezadas por mujeres. Solamente el 18%. De ese total, el 74% abordan temáticas consideradas propias de la mujer, tales como igualdad, género, servicios sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones sindicales poseen muy pocas mujeres en cargos de jerarquía
y justamente reproducen la desigualdad que existe en el interior del mundo del trabajo, como decíamos anteriormente, pero vamos a seguir recalcándolo. A pesar de la presencia creciente de las mujeres fuera del hogar, no tiene una correlación en los campos de poder, no se reflejaron en una equitativa participación dentro de los puestos de dirigencia de los sindicatos. Esto es evidente. Entonces, yo aquí hice un resumencito como una, digamos, una definición que se entendería por participación, ¿no? Poniendo algunos disparadores dentro de esta definición. El derecho de participación de las mujeres es el derecho al acceso y la plena participación en la vida interna y externa, política y pública de los sindicatos, lo que implica un ejercicio real y efectivo que ello encierra, así como el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública, política y sindical, en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo. Me pareció que esta definición, que es una adaptación de la participación que se hacía cuando se mencionaba el tema del cupo en política, me pareció que se ajustaba muy bien a lo que hace al plano sindical. Porque las mujeres cargamos con el peso estigmatizador de la historia. O sea, al decir de los que la escribieron, que fueron hombres, obviamente. Acuérdense que tomamos protagonismo, pero anteriormente se nos tenía como las pecadoras, las brujas, o sea, invisibilizaban todo aquello que como que no hubiese existido. Todo lo que llevamos adelante no había existido. Y esto entonces tenemos que tenerlo presente, lo que significa el derecho a la participación y ejercerlo, porque es un derecho que tenemos y que a través de esta normativa, muy sucintamente que les dije, la Constitución Nacional y infinidad de tratados internacionales lo tenemos, entonces tenemos que ejercerlo, compañeras, si no, nadie nos va a regalar absolutamente nada. Entonces, veámoslo desde un poquito las organizaciones gremiales de los trabajadores en la historia. Fíjense que esto que le estoy diciendo no es nada del otro mundo. Ya desde 1984 se viene reflejando esto. O sea, desde ese clima político y social de nuestro país allá a fines del siglo XIX, impulsada por los y las militantes activistas de las dos corrientes ideológicas que después van a ser tomadas por la clase obrera, como son el socialismo y el anarquismo, le dieron mucha importancia a la actividad sindical y tuvieron participación a las mujeres, aunque no tanta como los hombres, obviamente, pero esas corrientes, denominadas progresistas, tomaron en cuenta, pero ojo, que la idea de la función natural de la mujer era muy influyente, inclusive en estas corrientes que se decían progresista. La función natural de la mujer era lo que hablábamos anteriormente. La mujer en la casa, el hombre en la fábrica. Pero no obstante, tuvieron la visión de esa posibilidad, de esa actividad sindical que debía cumplir la mujer. Entonces, y las impulsaron. Y dentro de ellas encontramos las primeras organizaciones gremiales, que ahí hice algunas enunciaciones que me parecieron interesantes. En 1884 se funda la Sociedad Cosmopolita de Obreras Costureras, la Sociedad de Tejedoras y de Banadoras, chalequeras y pantaloneras, costureras de registro, obreras modistas y sastres de señoras. Y esto es importante, en 1903 se funda la Unión Gremial Feminista, de la mano de Fenia Cherkis y de Cecilia Baldovino. Esto unifica todas las luchas y todas estas distintas organizaciones que habían venido surgiendo a través del transcurso de las distintas luchas que se llevan adelante. Luchas que cambiaron en gran forma. Yo creo que cambiaron la historia. Yo voy a nombrar algunas de esas luchas, que las tengo aquí, porque son más que interesantes. Yo creo que elegí 8 que me parece que, por lo que pude leer, han marcado un cambio en el mundo para mejor, por supuesto. Y lo importante de esto, que luchaban por lo que ellos creían sus derechos legítimos,
Y cuando comenzaron a luchar decidieron parar, decidieron hacer huelga, decidieron hacer movilizaciones. Y lo más importante, que no cesaron ninguna de estas luchas hasta conseguir lo que pedían. Y así empezamos con la marcha de Versalles, fíjense, en 1781. Unos meses después del inicio de la Revolución Francesa, se dio esta marcha de Versalles. Para ser más preciso, el 5 de octubre, un grupo de mujeres, harto de la situación que se vivía en el país después de esa gran Revolución Francesa, con precios de los bienes básicos eran altos, había pocos recursos, el dinero del hogar se iba en comida, las condiciones de vida eran terribles. Pero empezó con unas pocas manifestaciones de mujeres alrededor de los mercados de París y se convirtió en una marcha multitudinaria alrededor de los mercados de París y de mujeres pidiendo, además de las demandas más básicas, más derecho para las mujeres, más democracia y menos absolutismo. Fíjense qué importante, no solo necesidades básicas, sino eran peticiones políticas, netamente políticas. Esta marcha de Versalles fue uno de los acontecimientos más relevantes de que se dio en el primer año de la Revolución. Es decir, algunos hasta lo tomaron, lo equipararon con la toma de la Bastilla. Fíjense el grado de importancia. Y gracias a las manifestaciones de estas mujeres se logró que el rey, que vivía en Versalles, allá en ese hermoso palacio, alejado del pueblo y viviendo en una burbuja aristocrática, volviese a París para estar más controlado justamente por los órganos políticos civiles. Digamos, es una de las que quería comentar. Pasemos a otra, las manifestaciones de Estados Unidos, como dice así. Tengamos en cuenta que desde 1857 hasta 1911 se dieron diversas huelgas de mujeres en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. La del 8 de marzo de 1857 es considerada una de las primeras de la historia del país. Pero sucesivamente se fueron dando diversas concentraciones de mucha relevancia. En 1990, por ejemplo, hubo una que fue bautizada como el Día de la Mujer. Fue la primera manifestación feminista del país en 1909, que se repitió nuevamente en el 11, pero días después, acuérdense que el 25 de marzo del 11 se produjo justamente el incendio de la fábrica de las camisas, Sirways, donde trabajaban muchas mujeres y con las puertas cerradas por el patrón murieron 123 mujeres, ¿no? En Europa a la vez, en 1910, ¿sí?, se reunieron más de 100 mujeres procedentes de 17 países y diversos partidos políticos y proclamaron marzo el mes de la mujer trabajadora. Todos estos eventos son los que conmemoran en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo. Pero en el 17 también se produce otra huelga, la huelga de hambre de Rusia. En marzo del 17, decenas de mujeres trabajadoras del sector textil empezaron una huelga de hambre pidiendo pan para los obreros y que caiga el zar. Siempre fíjense que son reivindicaciones sindicales de necesidades inmediatas y también políticas. Empezaron una serie de manifestaciones para culpar al gobierno ruso de 2 millones de muertos durante la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, la falta de alimentos que conllevó esta pérdida. Este evento, por supuesto que cambió todo el ambiente que estaba a punto de estallar con la Revolución Rusa, que posteriormente derrocaría la monarquía zarista y daría inicio a la Unión Soviética histórica. En 1975 existe la huelga de Islandia. Y esto fue muy interesante encontrarla porque se estima que el 90% de las mujeres, ya van a ver por qué me sonrió, se estima que un 90% de las mujeres islandesas no fueron a trabajar el 24 de octubre. No veo nada. ¿Sí? Okay. Ah, pensé que me hablaba. Bueno, el 24 de octubre, decía, del 75, salieron a la calle reclamando igualdad salarial y no cesaron las actividades y los piquetes hasta que el gobierno se comprometió a eliminar la brecha salarial con una nueva ley de equiparación de sueldos.
Algunos sectores machirulos, y por eso decía que me resultaba gracioso y siempre lo cuento, me parece una anécdota interesante, algunos sectores patriarcales irlandeses conocen a esta huelga, ¿saben cómo? Con el nombre de Viernes Largo. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron que asumir todas las tareas con las que tenían que cargar históricamente las mujeres. Entonces se les transformó a todo el sector de los hombres como en el Viernes Largo, y así la denominan en Islandia. Me pareció muy interesante. Pero en el 2002 se escribe a Garmet Lavoir, y todos tenemos encima algún suéter, algún saco o algo. En ese, por supuesto que está cosido seguramente alguna etiquetita que diga hecho en India, ¿no? O sinónimo. Lo cual para todos sabemos que es un sinónimo de explotación, de precarización. Esto no es nada nuevo. Las empresas de Occidente viajan justamente a países en vía de desarrollo y ahí hacen la ropa pagando sueldos irrisorios a todos los trabajadores. Es el emblema mayor de la precarización y la flexibilización. Pero hubo un pueblito, una ciudad, mejor dicho, en India, Bangalore, ¿no? Donde las mujeres que estaban en régimen de explotación, un día dijeron, basta, hicieron una huelga, se organizaron para crear la Garment Labour Union, un sindicato de mujeres trabajadoras en el sector textil. Pero ¿cuál es lo reivindicativo de todo esto? Que, por supuesto, de hecho, su actitud es reivindicativa, sino la consigna que tenían. Y decía, llevamos años trabajando en fábrica de ropa, así que la GLU, o sea, la Garment Labour Union, quiere unir a las trabajadoras del sector para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y seguras. Trabajamos con otros sindicatos por y para los obreros y obreras del gremio textil. Creo que vale la pena tener en cuenta esto de las obreras del 2002. Pero tenemos en Argentina, en el 2015, sabemos todas, no hace falta que lo recuerde, lamentablemente que tenemos cada 20 horas un femicidio, ¿no? Entonces, en junio, esto lo debemos recordar, después de los casos de 3 mujeres brutalmente asesinadas, miles de mujeres salimos a la calle, ¿no? En 80 ciudades argentinas, y dejamos todo para gritar el lema este que ya ha recorrido el mundo de ni una menos. Bueno, yo creo que esta manifestación espero que se siga repitiendo porque fue un acto realmente recordatorio de la población civil contra la violencia machista que está matando permanentemente a todas nosotras, ¿no? En el 2016 también se dio un hecho muy interesante en Polonia, donde el gobierno polaco quería sacar adelante una restrictiva, ley que iba a criminalizar el aborto. Entonces, cualquier mujer que interrumpiera su embarazo sería mandada a la cárcel. Entonces las mujeres se escandalizaron ante esto, se organizaron en todo el país para paralizarlo, y demostrar su descontento con el gobierno. Y gracias a esa huelga multitudinaria no se pudo sancionar esa ley. Algunos dicen que fue porque temían perder las elecciones del año siguiente, pero lo concreto es que a pesar de tener mayoritariamente el Parlamento, el oficialismo, no pudo producir la ley contra el aborto. En el 18 también se da la huelga feminista internacional, ¿no? Esto debemos recordarlo todos. Fue un paro de mujeres que salimos todas a la calle, eso es cierto, en todo el mundo. Fue una manifestación feminista más multitudinaria de la historia, ¿no? Más de 100 países vieron mujeres desfilar reclamando el fin de la violencia machista, la equiparación salarial, abolir los roles de género y, en definitiva, no vivir como ciudadana de segunda. Esto es lo que significó. Fue la mayor demostración de fuerza feminista y así se sigue repitiendo en todos los años hasta la fecha y espero que esto continúe. Pero quiero marcar una última huelga, y esta huelga es la huelga docente. ¿Por qué marco esto? Porque se hizo en 1881, es decir, las maestras desafiaron a Sarmiento.
3 años antes de la sanción de la Ley de Educación Común, en 1884 se sanciona la 1420, se organizó la primera huelga docente en todo el país. En el 81, durante justamente la presidencia de Roca, 9 maestras de la escuela graduada y superior de San Luis reclamaron a Sarmiento, que era entonces el superintendente general de educación, por el atraso de 4 meses en el pago de sus sueldos y en contra de los recortes, escuchen bien, de los recortes en los sueldos de todos los empleados públicos que se venía aplicando desde 1874. Esta huelga, por supuesto, fue encabezada por Enriqueta Lucero, que por hoy es una figura dentro de la docencia. No me digas que no es interesante esta anécdota de la huelga contra Sarmiento. Entonces, así se fueron dando en todo el mundo distintas manifestaciones, pero siempre encabezadas por mujeres, que justamente por eso digo que hoy forman parte donde habita el olvido, esto no se tiene presente. ¿Alguien escuchó hablar de estas distintas huelgas? Nadie, porque se han puesto ahí, donde habita el olvido. Bueno, pero ahora vamos a los números. No sé cómo ando con el tiempo, pido disculpas. Veamos números. Bien, bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, yo soy muy charlatana. Después las dejo hablar ustedes, así que déjenme explayarme. En el plano individual, vamos a ver qué pasa en el plano individual. Según la CEPAL, como dice ahí en la diapositiva, la tasa de participación laboral femenina en América Latina y el Caribe se ha estancado en la última década en torno al 53%. Se ha estancado, ¿eh? Y persisten los sesgos de género en el mercado de trabajo. Por el otro lado, en América Latina y el Caribe, el 78% de las mujeres están ocupadas. Lo hacen en sectores definidos como de baja productividad, lo que implica, por supuesto, si es baja productividad. Voy a tomar un poquito de agua, porque se me lengua la traba. Si están empleadas en sectores de baja productividad, ¿qué significa? Que tienen peores remuneraciones, menor contacto con la tecnología, con todo lo que sea innovación, cambio de métodos, y en muchos casos también empleo, por supuesto, precarizado, flexibilizado. Y a su vez, ese mismo informe señala que 1 de cada 3 mujeres, esto es importante, 1 de cada 3 mujeres en la región tiene ingresos propios y que más de la mitad, o sea, un 55%, perciben montos inferiores al salario mínimo mensual de su país. Entre las que reciben ese ingreso, ¿sí?, el 23,6% tiene ingresos personales inferiores a la línea de pobreza. Estos datos los da la CEPAL en el 2017, hace 3 años atrás. No quiero pensar hoy por hoy después del COVID, pero por supuesto que no hay todavía estadísticas después del COVID. Pero imagínense cuál será la perspectiva. Ahora vayamos al plano colectivo. En este mismo sentido, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la participación en espacios sindicales por parte de la mujer es muy escasa. Es muy escasa, aun cuando en el 2012 sancionó esa ley de cupo que hablamos, la 25674. Incluso en aquellos gremios mayoritarios femeninos, la representación sindical de las mujeres es inversa a la participación en la base. Un estudio de la Comisión Tripartita para Igualdad de las Oportunidades, que ahí lo puse, el CTO del 2009, señala que de un total de 1.408 cargos sindicales, solo el 80% eran ocupados por mujeres. De ellos, 61% correspondían a cargos secundarios, 61%, ¿no? O sea, vocalías revisoras, de cuentas, etc. En 25 sindicatos las mujeres no tenían ninguna representación. Y de un total de 26 cargos de los gremios, solo el 16,9% eran ocupados por mujeres. Totalmente ínfimo. ¿Sí? Avancemos un poquito más. Vamos a leer las conclusiones en este aspecto. Unas conclusiones. Yo creo que debemos tener en cuenta que
hay que cuidar desde abajo que haya ingreso de trabajadores mujeres, porque si no tenemos, no rompemos ese círculo de ingreso de mujeres al mercado laboral, esto se va a reflejar también en la directiva sindical. Por eso hay que estimular, hay que promover el trabajo de mujeres y por lo menos darle y sin duda hay que darle la protección de vida, que las normas las tenemos, pero tenemos que estimular y promover ese trabajo. Luego también incentivar la militancia de la mujer en la organización sindical, que se puedan promover a puestos de decisión y en puestos de liderazgo, no simplemente en estos que son importantes, no cabe ninguna duda que son importantes, pero nosotros estamos capacitadas para ocupar puestos de dirección, de secretarias generales, como lo demuestra Olga Reynoso, de cualquier tipo de secretaria de organización, de todos los secretariados posibles, pero inclusive de dirección primordial, como es el caso del secretario general de un sindicato. Lograr también la paridad y la alternancia en espacios de toma de decisión del mundo sindical. No solamente estos secundarios, como decíamos anteriormente, estas secretarías que se crean para cuidar las cuestiones de género o de la mujer. Apoyar a las mujeres en las elecciones sindicales y participación de las mujeres en todas las áreas sindicales. ¿Por qué? Para garantizar una visión integral sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en lo cotidiano. Esa percepción de género que solo la mujer interviniendo va a poder dar en todas estas políticas sindicales. Nosotros tenemos que estar presentes para elaborar esas políticas sindicales desde nuestra postura. Y además, también, no solo elaborar esas políticas sindicales, ser partícipe de esas políticas sindicales, sino también nos serviría, y esto va por nosotros, elaborar mapas de género. ¿Para qué? Para lo que es necesario impulsar fundamentalmente una investigación desde las organizaciones, cómo estamos, dónde estamos paradas, quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que necesitamos. Es decir, un mapa de género es indispensable y eso es fundamental desde los sindicatos, de las federaciones, confederaciones, de las centrales, de las distintas instituciones, de las organizaciones sindicales que también se han impulsado. Esto mostraría que realmente hay un interés genuino en todo lo que haga a género y en especial en lo que sea el sector de la mujer. También podemos hablar de una mayor participación que debemos tener en las cumbres, en los foros, en los encuentros de mujeres, para poder justamente visibilizar nuestra agenda sindical de género, porque esta va a ser la forma de mostrarnos y transmitir lo que realmente nos está sucediendo. Por el otro lado, la designación en cualquier cargo dentro de las organizaciones sindicales, y no solo en cuestiones de género, como dije anteriormente. Cualquier cargo, nosotros estamos en condición de desarrollarla. Dar un cumplimiento, y esto es importante, dar el efectivo cumplimiento al cupo. ¿Por qué? Hoy por hoy, ese cupo de las listas no hay suficiente control de parte de la autoridad administrativa en ese sentido que lo garantice. Es decir, yo estoy a favor, por supuesto, del 1 a 1, ¿no? Con la proporcionalidad en casos que no se cubra. Pero hoy tenemos un cupo. Ese 30% de la ley que vimos anteriormente existe y la administración no lo controla cuando es deber de controlar, y cuando lo hace en desmedro de las compañeras. Y yo voy a contar una cosa muy chiquitita, que es el caso de ADOSAC. El caso de ADOSAC tiene, creo que, 17 filiales, y tiene la provincial, que es la que distribuye las 17 filiales. De las 17 filiales, el 90% está dirigido por secretarias generales, por mujeres. ¿Por qué? Porque son la filial de Los Antiguos, la filial de Las Heras, entonces están representadas por mujeres. Pero la provincial siempre ha habido hombres. Una sola vez hubo una mujer que duró un mandato de 4 años, pero desde que tiene existencia ADOSAC, hace más de 60 años, no ha habido, siendo un gremio mayoritariamente de mujeres, por eso nombra ADOSAC, ¿no? de docentes, no ha habido mujeres. Hay dos cosas que quiero marcar en esto. Primero, el ministerio, cuando intervino en esta cuestión de
de la aplicación del cupo, ¿qué dijo? Cuando se eligió la comisión directiva provincial, no se cumplió con el cupo. Ahora, no se fijó que en el 90% de las filiales son todas mujeres. Primer punto. Segundo punto, exigen un cupo femenino a las compañeras que viven en Los Antiguos, que viven en Turbio, que viven en Caleta, que viven en Las Heras, que se movilicen para venir a formar parte de la provincial. Funciona acá en Gallego, no hace falta que le diga a ustedes, compañeras, la distancia que tenemos que cubrir para poder venir acá a Gallegos. Se tienen que instalar, abandonar toda esa estructura, y con esta concepción machista que la mujer debe atender todo su trabajo, debe ser la que desarrolla la actividad sindical, pero también no se le relega en los trabajos que le ha sido asignado en esta sociedad patriarcal. Entonces, ¿cómo hacen esas compañeras para abandonar todo y venir a cumplir su mandato aquí en la provincial? Bueno, eso no se fija el ministerio. Se fija en otras cuestiones, en cambio de impulsar, proteger y promover a las compañeras para que puedan desplazarse y venir a cumplir sus funciones sindicales acá a Río Gallegos. Digo, las que viven alejadas. Acá nada de cerca, además, ¿no? Porque solo ir a la cuenca hasta acá ya es todo un desplazamiento. Pero vamos a esto. Entonces, la autoridad administrativa debería poner en práctica el cupo con realidades objetivas y sociales de cada lugar, de cada provincia, de cada situación que se presenta. Y por el otro lado también, y me parece una conclusión muy importante, definitoria, diría yo, la discusión o la participación como delegadas en paritarias. Debemos permitir y seguir avanzando sobre este tema, y reformar los estatutos y estimular la participación. Yo sé que por ahí en el gremio aquí no existe muchas de estas cuestiones, pero pienso en que la mayoría sí tienen este problema. ¿Por qué? Porque la participación en la negociación colectiva implica que vamos a llevar las cuestiones de género a esa discusión, que hoy por hoy no están enraizadas en todo lo que hace la actividad sindical con respecto a la mujer. Entonces, recordemos algo que es muy importante en todo esto, que es que las organizaciones sociales pueden expresarse, por supuesto, y pueden protestar, pero solo los sindicatos tienen la capacidad de cambiar las condiciones de trabajo y de vida, y fundamentalmente en incluir en toda la actividad sindical todas las cuestiones de género. Bueno, ¿cómo podemos alcanzarlo? Bueno, aquí también puse un resumen de todo lo que venimos diciendo, en revisar y respetar el proceso participativo, lo que permite el fortalecimiento del propio colectivo de las mujeres trabajadoras. El ejercicio reflexivo también muestra que la libertad sindical, el derecho de sindicalización, la negociación colectiva constituye una base central para avanzar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de género. Esta es una definición que me parece bastante abarcativa y que un poco da respuesta a todo lo que venimos desarrollando hasta ahora. Yo puse aquí una frase porque creo que después de las conclusiones que acabo de decir amerita esta reflexión que hizo Barth en relación a la mujer. Dice: lo que todavía nos falta a las mujeres por aprender es que nadie te da poder, simplemente lo tienes que tomar. Por eso, no sé cómo andamos de tiempo, Olga. No, bien. ¿Bien? Porque sí, tengo otras dos diapositivas que quería comentar, pero bueno, no quería apabullarlas. Yo sé que ya deben estar un poco aburridas, pero no importa. Voy a seguir entonces. No, lo que quería decir que no escapa a todo esto que acabo de decir en la situación que atravesamos. Hoy estamos hablando de una nueva normalidad y creo que esta nueva normalidad también la tenemos que aprovechar en formar parte de esa nueva construcción que se hace. Acá se ha resquebrajado todo un sistema y bueno, tenemos que incursionar y aprovechar esto, cómo juega nuestras reivindicaciones en esta nueva situación de esta nueva normalidad.
Entonces nos encontramos ante una verdadera crisis sanitaria, social, con derivaciones graves económicas. Esto es evidente. Este virus chiquitito, ¿no?, que vino de China y convirtió en poco tiempo en una pesadilla a todo el mundo, ¿no es cierto? Que mostraba a los poderosos adueñados, ¿no?, intocables, pero esto ha caído total y absolutamente. El 2020 yo creo que es una bisagra en esta historia, y no podemos ya hablar de una época de cambio, sino de un cambio de época directamente. Estamos en presencia de un verdadero cambio de época, porque esta pandemia tiene un desenlace corto, a mediano plazo, como quieran llamarlo, pero bueno, en algún momento se va a definir y tenemos que ver qué actitud tomamos con todo esto que venimos desarrollando. Hay gente que ha dicho ya que en épocas de crisis como la que se está presentando ahora, la mayor protección es del trabajador, y el trabajador es sujeto de preferente tutela, y creo que esa nueva normalidad hay que tomarla desde ese punto de vista. Hoy recordemos que se está legislando con un derecho de emergencia, decimos los abogados. ¿Por qué? Porque se hace todo en base a DNU, a decretos de necesidad y urgencia, y dentro de ese DNU inclusive están suspendidas todas las actividades sindicales. Entonces dejan todo el manejo colectivo solo en manos de cúpulas sindicales hasta prácticamente junio del año que viene, donde se van a poder recién realizar nuevas elecciones. Entonces tenemos un gran trabajo del sector femenino para realizar en esta nueva situación. ¿Por qué digo esto? Porque se presentan, vamos a pasar a la otra, así vamos cortando, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Cómo podemos realizarlo? Yo creo que es una gran oportunidad que no debemos dejar pasar para constituirnos realmente en una sociedad mejor, igualitaria y con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo que hay que exigir que haya un Estado presente, cumpliendo sus mandatos constitucionales y convencionales, protegiendo inclusive a los sectores más débiles, pero en un marco de justicia social. Nosotros nos tenemos que comprometer y involucrar en esta nueva reconstrucción. Creo que también es una gran posibilidad que se nos presenta de dejar de lado el Estado subvencionador y constituir una sociedad con verdadera redistribución de la riqueza y un reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales, entre los que está la discriminación, dentro de los que está la libertad sindical. Entonces, las relaciones laborales son uno de los pilares fundamentales de la sociedad, constituida por el sector empresario por un lado, los trabajadores por el otro, pero esas relaciones no podemos olvidar que el empresario solo pone en juego su capital acumulado en esta grave crisis que estamos atravesando. Cuando se quejan los empresarios, están poniendo en juego, lo que están peleando es justamente un capital acumulado, pero que no es más ese capital acumulado que el producto de la apropiación del trabajo ajeno proporcionado por los propios trabajadores durante todos los años de existencia de la empresa. Entonces tenemos que ver en esta nueva normalidad qué se está poniendo en juego, porque por el otro lado, el trabajador, que es el otro sector de esta sociedad constituida, lo que está poniendo en juego es la pérdida o disminución de su puesto de trabajo a través de la reducción de sus salarios. Está poniendo en juego su vida, su subsistencia y la de su familia. Son dos derechos totalmente contrapuestos. Y esto tenemos que visualizarlo para poder avanzar en esa reconstrucción que acabamos de decir. Bueno, esto solo quería cerrar y con esto de la pandemia y la nueva normalidad, porque creo que tenemos una tarea muy, muy importante en este resquebrajamiento y en esta nueva reconstrucción. Las mujeres tenemos que tener un rol primordial, y creo que lo podemos hacer. Tenemos el conjunto humano, tenemos el caudal humano para hacerlo, tenemos la fuerza para hacerlo, porque lo hemos hecho siempre, lo hemos visto en la historia, y tenemos la normativa que reconoce esos derechos para llevar adelante. Entonces, por eso puse otra reflexión de Angela Davis, creo que más que conocida,
donde dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias. Muy bien, podemos aplaudir así, claro. Muy bien. Wow, creo que hay varias puntas, ¿no? Para hablar y bueno, hay varias preguntas. Bueno, repensar desde las prácticas, pasando por los espacios, obviamente por los cupos, ¿no? Hasta por este sistema de cuidado que no existe y que debería existir para poder tener una libre práctica, no solo sindical, sino también en las tareas repartidas, ¿no? Me parece que, bueno, nada para pensar, pero bueno, hay algunas preguntas que le vamos a hacer, hay que me las están pasando, una de ellas es, si hay algún impedimento legal para que todo el secretariado sea, que todo el secretariado de la conducción sea todo, digamos, mujeres y el resto mixto. Me parece que tiene que ver con los cargos de los secretariados y que sea mixto las vocalías, por ejemplo, ¿no? Eso pregunta, si hay, digamos, que puede ser un... Sí, dale, sí, Raquel. Contesto ahora. Mira, esta es una gran discusión que se da, ¿no? Porque cuando se habla de cupos, no se sabe muy bien si se ha hecho como protección o como igualación. Porque si se ha hecho como protección, yo creo que no hay ningún impedimento que sean todas mujeres. Ahora, si se ha hecho como igualación, nos encontraríamos ante una nueva discriminación. Es decir, que no tenemos hombres, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, medio como difícil que se plantee, pero es una posibilidad y está por resolverse. Yo creo que lo va a resolver la situación de hecho que se plantee en ese conflicto, ¿no? Pero ya te digo, depende de cómo se interprete la ley de cupos. Yo creo que la solución es poner 1 y 1. Insisto con mi postura, sé que muchos la rechazan, pero creo que el 1 y 1 con proporcionalidad es la que corresponde y la evaluación y protección a la vez, ¿no? Bien. Bien, ahí no tengo, digamos, por lo menos no me han pasado más preguntas. Sé que han ido colocando ahí en el chat, bueno, hay muchas compañeras que están felicitándote, tanto en las redes sociales como en el chat, Raquel, y bueno, sin ninguna duda vamos a seguir generando estos espacios, ¿no? Pero ahí me está pidiendo la palabra, en realidad, Claudia Barrio Nuevo, una compañera de Chubut también, que quiere generar un aporte, la vamos a hacer en representación de las compañeras que están también de otras provincias. Clau, no sé si nos escuchás. Sí, ¿cómo están? Bien. Hola, Clau. Gracias primero, Olga, por hacer la apertura de esta actividad tan linda, tan rica, y gracias a todas las compañeras por recibirnos en este espacio virtual. Raquel, impecable. Creo que lo que aprendimos hoy y las ideas, la claridad con la que bajaste las ideas realmente fue muy enriquecedora. Me anoté un montón de cosas, de apuntes y cuestiones que voy a seguir trabajando y ahondando. Las reflexiones impresionantes y cubriste, creo que, a lo que nos interesa casi todo. Así que muchas gracias, la verdad, muy, muy rico lo tuyo. Simplemente dejar un par de reflexiones para compartir con las compañeras que tiene que ver con esto cuando estamos dentro del sindicato y somos las que nos animamos, ¿no? Somos las locas, las mandonas, histéricas, las malas madres, porque también al Las brujas, las brujas, las desobedientes, porque somos inorgánicas al ser desobedientes, y todas estas cuestiones que ustedes ya saben, y que tienen que ver con la resistencia, justamente, que hacen no solamente los varones, sino todo lo patriarcal que tiene el sistema y el sindicato adentro, ¿no? Que yo creo que en sindicatos, que tal vez hablo más sobre lo regional, ¿no? Como el nuestro, está bastante parejo y en paridad, ¿no?
el patriarcado acá lo ejerce tanto la mujer como el hombre. Y eso es todo un desafío adentro de la organización, porque muchas veces la cantidad de lugares dentro de las conducciones son no solamente 50 y 50, nosotros hemos llegado a tener casi el 70% de mujeres ocupando cargos dirigenciales. Obviamente que los cargos dirigenciales terminan siendo administrativo, proadministrativo, finanzas, porque de número sabemos, el de género, por supuesto, y todas estas cosas, pero bueno, eso no se traduce en políticas de género, ¿no? Hacia adentro de la organización, y ese es el gran desafío, lo que tenemos que seguir trabajando y cambiando, y en eso también es toda una construcción de cómo lo hacemos, porque a la vez nos tenemos que plantear una estrategia de mujeres para poder cambiar estas cuestiones, que no es lo mismo. Las mujeres no ejercemos poder de la misma manera que lo hacen los varones, eso es una realidad. Tenemos otra manera, pero en esas otras maneras también tenemos muchísima riqueza, y una de ellas es la solidaridad entre nosotras, y el encontrarnos con la otra y caminar juntas. Eso es algo que las mujeres, cuando podemos cruzar esa línea, lo podemos hacer sin egoísmos, y los varones es como que les cuesta un poquito más ese tipo de construcción. Y en eso quiero rescatar la importancia de, cada vez que una compañera llega a ocupar un cargo de responsabilidad, la importancia de acompañarla con políticas, con propuestas y con todo lo que tiene que ver con eso, para que pueda desarrollar ese rol lo mejor posible, pero a la vez entendiendo que la que llega a un cargo dirigencial lo hace en base a la conquista de todas, y es una conquista para todas. Así que eso un poco para cruzar esa línea de que las mujeres siempre estamos a prueba, ¿no? Las mujeres tenemos que seguir, a pesar de estar en cargos importantes, probando todo el tiempo de que somos capaces, ¿no? Cosa que los varones, hablando fuerte, ya demuestran capacidad, porque el varón que habla fuerte tiene las ideas más claras, parece. Pero bueno, esa digo como algunas cuestiones a tener en cuenta, y la otra es la importancia de entender la transversalidad que tiene que tener la cuestión de género dentro del sindicato. Esta importancia de no solamente sentarnos en paritarias a discutir, sino entender que la política de género tiene que cruzar todas nuestras reivindicaciones, no como una cosa aparte. No es que las políticas de género y nuestras necesidades son cosa de mujeres, sino que tiene que ser transversal dentro de la organización. Y eso también es un trabajo y un desafío que se lleva adelante, es bastante difícil, ¿no? Porque parece eso, ahora no, hablemos del aumento de sueldo solamente, esto no, ¿no? Hay otros problemas. Bueno, tratar de encontrar la manera de que estas cuestiones sean transversales al sindicato también, para que todos entiendan la necesidad a la hora de discutirlas. Así que, nada, solamente eso, saludar. Yo soy de Trelew, de Chubut, no lo dije antes, creo que lo dijo Olga. También está la compañera Nelly participando, que es nuestra secretaria, nuestra directora de género, no tenemos la secretaría todavía, es nuestra compañera responsable en la provincia, y la compañera Analía, también de la ciudad de Puerto Madryn. Así que la verdad que nosotras estamos muy contentas y somos sumamente agradecidas con todas las compañeras de Santa Cruz, con Olga y con vos, Raquel. Les dejo un saludo grande y acá seguimos. Bueno, gracias. Gracias, Clau. Una cosita. Sí. Aquí yo estaba leyendo justo cuando decía que Nelly, ¿a dónde está? Ahí está Nelly. Que Nelly decía, que supongo que debe ser Nelly Rovera. Sí, Rovera. Sí. Ahí está. En Trelew se presentó una lista toda de mujeres con la presidencia de jubilados de ATE. Y le dijeron que faltaba el cupo masculino, que era justamente lo que acabo de comentar, ¿no? Quería marcarlo porque se dio esta situación. Sí, y bueno. Justamente era una pregunta mía, porque más allá de que la discusión se dio en algún ámbito, prevalecen otros intereses a la hora de discutir esas cosas, ¿no? Pero bueno, la pregunta era un poco si desde lo legal se interpreta de esa manera. También pasó
en las elecciones del año pasado, en las elecciones generales, que hubo un partido que presentó una lista toda de mujeres, local, y no se la aceptaron. La justicia electoral les dijo que tenía que tener cupo masculino. Así que bueno, eso como dato, pero sería interesante también discutirlo en los hechos, ¿no? Sí. Nosotros en una seccional también tenemos una lista, las compañeras de San Julián también, 100% mujeres, pero bueno, no nos han impugnado hasta ahora. Sí, yo creo que depende mucho de la autoridad de administración, del ministerio, ¿no? Porque como dije anteriormente, el caso de ADOSAC es más que significativo. Tienen un 90% de mujeres y porque en 5 no cubren el cupo, que yo creo que en definitiva lo cubren, pero tampoco le dan garantías a las compañeras para que se trasladen para cumplir la función. ¿Viste? Tienen que pelear por cada secretariado para que le den las licencias, tienen que pelear para que le den los lugares, bueno, lo que ustedes saben más que yo como sindicalistas que son, así que creo que la autoridad administrativa a veces deja mucho que desear. ¿Por qué a veces? No saquemos el a veces. Disculpen, pero es algo que es una realidad que todo el mundo la vivimos, ¿no? Bueno, yo no me llegaron más, sé que hay en las redes sociales varias preguntas, pero bueno, creo que nos hemos extendido un poco por lo menos del tiempo para no aburrir. Sé que la charla estuvo genial y que estamos ahí todos, estuvimos todas muy atentas a los disparadores que planteaba Raquel, y creo que bueno, siempre nos trae o problematizamos enseguida en la cabeza las cosas que ibas diciendo Raquel y que enseguida lo traíamos a una realidad. Muchas veces las que transitamos y atravesamos las mujeres, ¿no? Creo que, bueno, eso lo pudieron ir comentando las compañeras en el grupo, y, bueno, agradecerte, tenés agradecimientos, después los vas a leer en el chat, de la claridad y de las puntas que has también tirado ahí. Bueno, creo que no tenemos ya más preguntas y podemos ir cerrando. No sé, Raquel, si vos querés hacer algún cierre o querés... Ahí está. No, simplemente yo soy la agradecida, realmente estoy leyendo algunos de los, la verdad que la agradecida soy yo. Lamento que, bueno, estoy leyendo algunas de las cosas, pero me hubiese gustado más que intervengan, pero ya el solo hecho de poder compartir con ustedes y que esto les sirva para un debate interno, me doy más que satisfecha y agradezco nuevamente la oportunidad que me han dado, sobre todo a Olga, que cuando planteamos este tema enseguida se abrió a llevarlo a cabo, y me parece que podría ser un puntapié para que ustedes profundicen estas cuestiones. Son muy importantes, quizá ustedes tengan una situación muy especial aquí dentro, pero recién la compañera acaba de decir que interiormente, por ahí formalmente se da esta preeminencia y participación femenina, pero interiormente hay que seguir trabajando, porque lo que no hacemos nosotros, compañeras, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y eso quiero que le quede claro, por eso puse esa frase. Si llegamos hasta donde llegamos, si ustedes llegaron con las dirigencias donde llegaron, es gracias a la lucha que llevaron adelante y la discusión perseverante que han tenido. Colectivo, acuérdense que está el patriarcado y acuérdense que está la figura masculina en lo sindical y en las luchas. Y eso hay que tenerlo presente. Nada más que esto, y bueno, les agradezco nuevamente y espero otra vez ponernos a charlar cuando ustedes gusten, estoy a disposición. Bien, gracias. Muchas gracias. Igual nos olvidamos de decirle a Claudia que el próximo encuentro lo hace Chubut, pero bueno, se lo vamos a decir después. No, pero que ahí, bueno, la idea es poder repetir este espacio, Raquel, así que bueno, vamos a estar viendo cómo lo organizamos. Por ahí toma la posta también otra provincia igual, me parece que es digno de repetir. Hay muchas compañeras, desde las abogadas como vos, pero también en otros espacios más institucionales o menos institucionales, o de la militancia, que también, digamos, participan y siempre aportan, la verdad que sus miradas muy interesantes, y que
nos dan a nosotros la posibilidad de escucharlas en este lugar, digamos, en la Patagonia o en la provincia, que a veces no se puede acceder, y esta herramienta, en el marco de esta pandemia, nos ha dado la posibilidad de estar un poco más conectadas, ¿no? Y que de poder tener la posibilidad de escucharnos más, aunque sea virtualmente, pero bueno, que se aprovecha, digamos, estas oportunidades y estos espacios. Así que bueno, yo agradecerles a todas y a todos los compañeros que han pasado también por las redes sociales, y esto que vos decías me quedó como dando vueltas, ¿no? Esta posibilidad que se han dado las compañeras en la provincia de Santa Cruz, las santacruceñas, de poder transitar esos espacios de la mujer en una instancia, después fueron de género, y ahora estamos transitando un espacio que si bien lo militamos y tratamos de incorporarlo en el convenio colectivo de trabajo y en las cláusulas de género que tiene nuestro convenio, digamos, las miradas todo el tiempo transformadoras, ¿no? De tratar de que se pueda reflejar las necesidades de todos y todas y todes en los convenios colectivos de trabajo, principalmente porque entendemos que la vida laboral de las compañeras mujeres y también de las diversidades, que es el debate que nosotros también nos venimos dando en la provincia de Santa Cruz, para que esas compañeras también tomen el desafío, compañeros tomen el desafío de poder aportar a las organizaciones desde su militancia, pero también de decir que no solo queremos discutir, como lo planteabas vos bien, primero el 30%, después el 50 y 50 con alternancia o no, como se viene planteando, sino también el cupo laboral trans. Digo, que no es solo una cuestión de cupo lo que venimos transitando y debatiendo con las compañeras y compañeros. Me parece que está claro que es mucho más que eso, que es la integralidad, por ejemplo, de la ley trans para todas y todes, no solo en la provincia, digo, sino también a nivel nacional. El 50 y 50, no solo como cupo, sino también que nos den la posibilidad de hacer 50 y 50 también las tareas de los cuidados, o que el Estado garantice esas tareas que hoy quedaron, digamos, al descubierto en el marco de esta pandemia, ¿no? Que nos dejó al descubierto casualmente que las mujeres tenemos muy poco tiempo para formarnos, muy poco tiempo para nosotras, para hacer deporte. Bueno, obviamente en el marco del aislamiento, hasta la violencia que hemos vivido en el marco del confinamiento también, y que sin duda hoy tenemos ese desafío, ¿no? De plantear o de enfocar los debates hacia la prevención, pero también la atención y la respuesta frente a esta violencia en el marco de este aislamiento. Creo que, bueno, el trabajo doméstico y el cuidado de los hogares también puso en debate y en discusión esto que no es amor, es trabajo y no pago, la protección del empleo, como vos bien lo planteaste, el ingreso que tienen las mujeres y esta brecha de desigualdad comparado con nuestros compañeros varones, y el acceso a las medidas de protección, que bueno, hoy es todo un debate por la situación social que se viene atravesando como país, pero también que las mujeres repercute hasta 3 veces más, como lo planteabas vos, y de distintos enfoques también, ¿no? Y que sin duda no va a haber una sociedad, o no vamos a poder transformar la sociedad si nosotros solo nos planteamos esta cuestión de cupo y no avanzamos a la integralidad de los debates y la discusión, ¿no? Por eso lo decíamos el otro día en la videoconferencia, tratando de poner también las realidades de la diversidad. Ahí la veo a Carla también, una compañera de Río Turbio, que vienen llevando adelante estos debates que sin duda, si queremos transformar o si lo intentamos en estos debates hacerlo, o algunas nos tenemos que bancar muchísimas cosas tratando de meter estos debates, sin duda porque tenemos ganas de transformar una sociedad en la cual nos oprime constantemente con estos modelos patriarcales y que se plantea esto que yo siempre digo, la despatriarcalización de las organizaciones sindicales y de la sociedad y las instituciones que deberían contenernos y protegernos. Así que bueno, agradecerle, bueno, principalmente a vos, Raquel, y a todas las compañeras y a todos que pudieron participar y que se quedaron ahí esta hora y media hermosa que hemos, bueno, ya casi 2 horas, que la pensábamos hacer en menor tiempo, pero creo que el debate lo meritó quedarse, poder escucharte, y bueno, y que sigan más espacios como estos, que no tenemos dudas que las mujeres tenemos esa fuerza para transformar, solo tenemos que juntarnos más, bancarnos más,
y seguir abriendo estos espacios para poder encontrarnos nuevamente. Así que las abrazo, y bueno, nos estaremos encontrando con una próxima fecha, que creo que ya la tenemos, casi que la tenemos, pero bueno, vamos a estar difundiendo. Se armó un grupo hermoso ahí de WhatsApp también, que vamos a tratar de pasar toda la información, y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otras oportunidades con estos espacios de debate. Agradecerles un montón a los compañeros que están haciendo la técnica también, y obviamente los que pasaron por las redes sociales. Abrazo enorme, y que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Podemos abrir los micrófonos y aplaudirnos. Y abrazo, abrazo enorme. Bien, bien, ahí vamos. Bravo. Bravo. Buenas noches, compas. Que tengan buen fin de. Buenas noches. Gracias a todas. Saludos a todas. Te ven todos, abrazos a todas. Abrazos. Saludos, compañeras, gracias. Gracias. Nos vemos, Clau, gracias a vos.